Muy buenas tardes, le damos la bienvenida al Museo Canario en una nueva jornada de nuestro ciclo de conferencias sobre arqueología, dirigido por Teresa Delgado, que realizamos anualmente y en esta ocasión enfocándonos en el tema de las migraciones, entendiendo esta mirada desde una arqueología insular que estamos haciendo en las diferentes temáticas que vamos abordando cada semana. Probablemente el poblamiento, el origen del poblamiento de Canarias es el tema más apasionante de todos aquellos que investigamos desde el Museo Canario. Y para contrastar la evidencia arqueológica con las diferentes teorías que se conocen y se estudian, tenemos hoy a un invitado de excepción, Jonathan Santana, investigador del Departamento de Ciencias Históricas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que nos va a hablar sobre ello. Esperamos que disfruten y aprovechamos para invitarles a las siguientes sesiones que van a tener lugar hasta el mes de diciembre. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por atender la conferencia desde casa. Estoy muy contento de que hayan dedicado su tiempo a venir a escucharme. Muchas gracias al director del Museo Canario por invitarme a participar y a la conservadora Teresa Delgado por decidir, por mandarme la invitación para participar en estas jornadas, y aprovecho para felicitar al museo por esta excelente iniciativa. También pues me alegro de que podamos ya atender conferencias en directo, pero que también mantengamos el formato digital, ya que para las personas que tenemos chiquillos pequeños pues siempre es complicado venir a estos eventos, y la verdad que a través de las redes pues podemos seguirlo. Dado que el poblamiento de las Islas Canarias sigue siendo uno de los temas que más interés despiertan en la población canaria, mi interés en la conferencia de hoy era compartir una serie de reflexiones sobre este tema y sobre los desafíos que implican esta línea de investigación en Canarias, desde una perspectiva fundamentalmente arqueológica, pero también reflexionando sobre una serie de planteamientos teóricos que han ido repitiéndose a lo largo del tiempo, ¿no? Tengo que reconocer que el tema del poblamiento de las Islas Canarias nunca fue una de las líneas de investigación que a mí más me interesaban. Estaba más preocupado por entender cómo vivían una vez que ya hubieran llegado a las Islas Canarias. Pero tengo que reconocer que esta temática preocupa muchísimo no solo a los arqueólogos, sino también a la sociedad en general. Es decir, todos los arqueólogos canarios, ahí creo que podemos coincidir todos, de las pocas cosas en las que coincidiremos, es que las personas, la gente, nos preguntan acerca del poblamiento. Es decir, oye, ¿qué pasa? ¿Cuándo llegaron? ¿Cómo llegaron? ¿Quiénes llegaron? ¿Quiénes los trajeron? ¿Vinieron ellos solos? Es decir, son preguntas digamos que están candentes y que la sociedad necesita saber. Entonces, darme cuenta de la importancia que tiene esta línea de investigación o esta temática en concreto para la sociedad, me hizo preguntarme, oye, ¿y por qué la gente le dedica tanta atención a este tema, ¿no? En un primer momento pensé que era simplemente por la curiosidad. Los seres humanos somos personas muy curiosas y queremos saber cosas. Pero también me di cuenta de que había una cierta necesidad, una querencia innata en nuestra sociedad a saber nuestro origen, a un origen por lo menos de parte de nuestra cultura. Y ese origen no solo se da en saber de dónde venimos como cultura o como grupo humano, sino también tenemos siempre la querencia de saber el origen de las cosas, el origen de la realidad. Y de hecho muchísimos investigadores, científicos, filósofos y también religiosos se dedican a entender el origen de las cosas, ¿no? El origen de la realidad que nos rodea, el universo. Y también el origen de la vida. Como veremos a lo largo de esta tarde, hay diferentes hipótesis acerca del poblamiento de Canarias. Esto no es raro ni es malo propiamente dicho, es decir, es normal a la ciencia. Hoy en día se discuten diferentes teorías acerca de cómo surge la vida
en nuestro planeta. Y no todos los científicos coinciden. Y uno de los aspectos donde últimamente los científicos y la sociedad pues tienen más interés es entender el origen de nuestra especie. Los paleoantropólogos y los arqueólogos pues buscan incansablemente pues la raíz de nuestra propia especie, nuestro propio origen como seres humanos. E incluso esto en los últimos años ha tenido grandes repercusiones, no solo científicas, sino también filosóficas e incluso religiosas. Cuando yo empecé la carrera en el año 2002, pues nosotros pensábamos que el ser humano, si nuestra especie, el Homo sapiens, pues era resultado de una línea evolutiva que había surgido en África y que no pues, había tenido ningún tipo de contacto con otras especies a lo largo de su recorrido, hasta hoy. Sin embargo, en los últimos años, especialmente los 10 últimos años, pues sabemos que eso no es así, que incluso nos hemos mezclado con diferentes especies de homínidos a lo largo de este recorrido. Hemos tenido descendencia con ellos, y no solo una vez, y no solo con una especie, sino con varias especies. Y de hecho esto nos plantea en sí mismo qué entendemos por ser humano, es decir, dónde está nuestro origen como ser humano. Nosotros pensábamos que el ser humano hace 15 años era pertenecer a la especie del Homo sapiens, pero hoy en día sabemos que no es así. Y de hecho incluso algunas de esas cualidades que nosotros pues creíamos exclusivas de nuestra especie, como el pensamiento abstracto y su reflejo en el arte, eran pues cualidades intrínsecas y exclusivas de nuestra especie. Sin embargo, eso también ha sido desafiado en los últimos años, como por ejemplo con estas pinturas en una cueva española del norte, donde hay pues evidencia, o así lo sugieren pues los arqueólogos que trabajan en este tema, de que los neandertales, otra especie, pues también tenía pensamiento abstracto y reflejaba este pensamiento a través del arte parietal. Y eso pues nos plantea unas grandes preguntas que no solo son arqueológicas, sino también filosóficas. Definitivas, ¿qué es ser humano? Y además, ¿en qué momento podemos decir que lo que nosotros consideramos actualmente que es humano se formula, ¿no? Y esta preocupación por el origen de las cosas, pues tiene también tiene su explicación hasta racional y lógica, ¿no? Ya que esta búsqueda del origen y su conocimiento, sea real o ficticio, porque a veces también nosotros nos inventamos nuestro origen, lo recreamos, lo manipulamos en nuestro beneficio o en beneficio de unos pocos, nos permite ubicarnos en un punto concreto de la historia. Nos permite mirar al pasado, mirar atrás y tomar conciencia del camino que explica nuestra propia existencia como individuo y también como colectivo. Y también nos permite compartir con otras personas un origen común. Es decir, nosotros, que probablemente todos los que estemos aquí, pues residamos en Canarias, puede que compartimos en un origen común en cuanto que hemos nacido en las Islas Canarias. Y eso nos permite diferenciarnos con respecto a otras personas. Pero también podemos buscar otro tipo de origen, un origen basado en la clase social, un origen basado en las relaciones de consanguinidad o un origen basado en las relaciones de parentesco. Y ese origen común, que puede estar basado en el territorio, en la religión o en estas cosas que les he comentado previamente, pues nos aporta una identidad en la que nos reconocemos y nos reconocen los otros. También es importante, no solo como una forma de nosotros entendernos a nosotros mismos, sino que nosotros nos identifiquen como pertenecientes a esa identidad específica. Y además, ese origen común, esa identidad que se formula a partir de ahí, pues también nos ofrece pues, unos derechos y unos deberes. Es decir, nosotros pues, cuando pertenecemos a una tribu o a una familia en concreto, pues tenemos una serie de beneficios, pero también tenemos una serie de obligaciones con respecto a eso. Y de hecho en Canarias nosotros tenemos una expresión que define eso perfectamente, de una manera brutal, que es ¿y tú de quién eres? Seguramente la conocen esa expresión, que es muy habitual, sobre todo en la gente mayor, y el tú de quién eres, pues tiene una implicación que va muchísimo más allá de lo que significa literalmente esa expresión. Cuando tú le dices a alguien, yo soy de fulano,
significa que tú perteneces a esa familia. Y esa persona que te lo está preguntando, si tiene algún tipo de relación con ese pariente tuyo o ese amigo tuyo, pues va a poder decidir si parte digamos, de ese capital social que tiene con respecto a esa persona o esa familia, lo va a poder compartir contigo o no. Te va a poder prestar algo, vas a poder tener negocios contigo o no, porque sabe que si tú se la juegas, que no te conoce de nada, esa persona va a poder ir a ese de quien tú eres a reclamarle pues una compensación. Es decir, el origen al final pues también tiene la búsqueda de ese origen y la perpetuación, la manipulación y la defensa de ese origen común y de la identidad asociada a eso, pues es muy importante para nosotros como sociedad. Y las personas representamos ese origen común generalmente a través de una narración, un cuento. A los seres humanos nos gustan los cuentos. Como la información mejor se comunica, es como yo estoy comunicándolas ahora, a través de un cuento, a través de una historia. Puede ser más o menos cierta, pero es como ustedes pues, van a entender muchísimo más la comunicación. Seguro que por eso nosotros atendemos a clases, vamos a clases a que alguien nos explique una cosa. Podríamos hacerlo a través de un libro, pero siempre es mejor que alguien te lo explique. Y esto tiene que ver también con un tema hasta evolutivo, porque la manera en que el conocimiento se ha ido transmitiendo a lo largo del tiempo, fundamentalmente se ha realizado a través de la transmisión oral, a través de los cuentos. Y estas narraciones que nos explican el origen constituyen pues, lo que se ha denominado cosmogonías o mitos fundacionales. Y dan respuesta en cierta medida pues, a estas querencias innatas por encontrar una explicación a nuestro lugar en el mundo y al origen de las cosas que nos rodean, a nuestra realidad. Y como les comentaba, no solo sirven para explicar ese origen, sino también para construir identidades culturales sólidas, que pueden ser también religiosas y laicas, la transición, el mito de la transición española como un mito fundacional de la democracia española, les sonará seguro. Por eso hay mucha gente que no quiere tocar el mito de la transición porque creen que puede resquebrajarse la propia democracia española, ¿no? Y estos mitos, estas cosmogonías nos permiten diferenciarnos del resto de comunidades o de identidades que nosotros ya hemos comentado. Y mi opinión es que la necesidad de un mito fundacional está detrás de la importancia que el poblamiento tiene para la sociedad de estas islas. La propia insularidad canaria, que es muy particular, configura un ámbito territorial, un ámbito temporal y un ámbito también simbólico que precisa integrar nuestro pasado aborigen, cuyo impacto en el territorio y en la cultura es innegable, a pesar de lo que se dijo durante muchísimo tiempo, y que así lo percibe la sociedad, y también el de la colonización europea, cuyo origen está perfectamente definido tanto por la investigación histórica, por la tradición cultural y también por el dominio del discurso político. Y de ahí, según la opinión mía y bueno, también de otras personas, que la cuestión del poblamiento aborigen sea tan crucial, no solo como misterio para resolver para los arqueólogos y otros científicos y también para la sociedad en su conjunto, porque las personas somos curiosas y queremos saber cosas y queremos descubrir los misterios, pero también para edificar pues, una cosmogonía particular, integrando las dos raíces principales de lo que forma nuestra identidad cultural. Por un lado, lo aborigen, que está parcialmente velado por el paso del tiempo, y lo colonial, lo europeo, que de eso sí que tenemos bastante conciencia. Y de hecho, ya que estamos en esta casa, esta querencia de nuestra sociedad por detrás de la búsqueda del origen de los antiguos canarios y del poblamiento de las islas, pues está presente en la propia fundación de esta casa, del Museo Canario. Como bien indicó pues, su fundador, el doctor Chili Naranjo, una figura fundamental en la historia de Canarias, cuando decía que el Museo Canario pues, se ha encargado de esta difícil tarea, reuniendo esa preciosa colección de restos de indígenas canarios de las islas, para investigar en ellos
su desconocido y misterioso origen. Es decir, esto es una creencia muy antigua que tenemos como sociedad. Pero esta búsqueda no solo la han protagonizado los científicos, también los artistas canarios han buscado en lo aborigen pues, una fuente de inspiración, pero al mismo tiempo una cosmogonía particular para explicarse a sí mismo y al mundo, para reflejar de alguna manera esa particularidad específica de lo que es la identidad cultural canaria, ¿no? Y hemos ido pues, siempre buscando lo aborigen. Sabíamos, a pesar de que durante mucho tiempo fue negado, que había parte de esa herencia que estaba presente en nosotros. Y esa búsqueda, pues creo que es lo que explica precisamente por qué el poblamiento de las Islas Canarias es un tema tan importante, no solo como una cuestión histórica y científica, sino también como un hito psicológico e identitario. Y esa ola que empujó a los primeros canarios que llegaron a alguna de las playas de nuestras islas, pues se nos presenta fundamental pues, para abordar una gran pregunta que tenemos como sociedad, y es ¿quiénes somos los canarios? Pues para explicar ese discurrir entre el origen, cualquiera que sea, y el presente, pues las personas hemos ido dotándonos de diferentes herramientas. La física y la química nos sirven para entender pues, el origen de la materia, la geología, el origen del planeta y su transformación a lo largo del tiempo, y la historia pues, para entender cómo surgieron y evolucionaron en las sociedades del pasado. Y de hecho, tenemos dentro de la historia pues, otra herramienta cuando no nos aparecen evidencias escritas o cuando éstas nos responden a todas las preguntas, que es la arqueología. Y en el caso de los antiguos canarios, la documentación escrita que hay es muy exigua. Además, no es elaborada por historiadores, en algunos casos es hasta contradictoria. Y necesitamos de la arqueología pues, para conocer su pasado. Sin embargo, esta tarea es extremadamente complicada. Es muy, muy complicada. De hecho, yo cada vez la veo más complicada. Porque los yacimientos arqueológicos son, por definición, un fragmento material muy pequeño de la vida de personas que vivieron tiempo atrás. Y son piezas de un puzzle incompleto. Muy, muy, muy incompleto. Y además, a medida que viajamos hacia atrás en el tiempo, por ejemplo, en busca de los primeros indicios del poblamiento de las Islas Canarias, las piezas de este puzzle se van reduciendo enormemente. Y para nosotros, los arqueólogos, es un gran desafío, no se imaginan cuánto, obtener información sobre un yacimiento y sobre todo sobre los yacimientos más antiguos y contextualizarlos en una narrativa general que explique pues, este proceso de colonización de las Islas Canarias. Y el registro arqueológico, es decir, los yacimientos, los restos materiales que nosotros encontramos ahí, nos aparece muy fragmentado y con una resolución limitada. Aquí en la imagen pues tienen el yacimiento de Playa Chica, un yacimiento que está localizado en la costa de Sardina, en Galdar, y como ven pues es una sección de una estratigrafía. La estratigrafía pues es la superposición de diferentes niveles estratigráficos, contienen cada uno pues, una configuración particular, y aparentemente cada uno de sus niveles pues, hace referencia a un episodio de ocupación del sitio. Fíjense, esta sección que ustedes ven aquí, lo que nos está indicando es que parte de este yacimiento ya desapareció, para siempre. Nunca vamos a recuperar la información que había ahí. Y nosotros, los arqueólogos, de esa porción que todavía se preserva, no sabemos si es la mitad del yacimiento, si es un cuarto, o si es el 90%, nunca lo vamos a saber. De esa parcialidad que ya tenemos que intentar reconstruir pues, procesos sociales, es decir, qué pasaba ahí. Es cierto que la arqueología nos sirve para hacer una etnografía de los procesos sociales, pero sí que nos permite investigar cuestiones también muy interesantes. Y de hecho, a través del proceso de investigación arqueológica, pues somos capaces de transformar estos estratos y los objetos que aparecen en estos estratos en esas piezas
de ese puzzle incompleto del que hablábamos antes. Pues esta fragmentación es todavía mucho más importante cuando viajamos en el tiempo a esos momentos de primera ocupación de las islas. En primer lugar, porque seguramente eran muchos menos los yacimientos en los primeros momentos que cuando ya estas poblaciones pues, se establecieron, crecieron, etc. Y de hecho, hoy en día tenemos muy pocas piezas para entender el proceso de poblamiento de las Islas Canarias. Y estas piezas no nos ofrecen información por sí solas. Nosotros tenemos que hacer algo más, incluso más allá de las aplicaciones metodológicas que nos permiten conocer pues, cuestiones físico-químicas, morfológicas, procedencia de esos materiales arqueológicos. Necesitamos interpretar estas piezas y las relaciones que se establecen entre ellas para desarrollar una explicación, una narración, un cuento que necesitamos nosotros arqueólogos, pero que también necesitan ustedes para entender lo que nos está apareciendo en los yacimientos. Y como estas piezas son incompletas, este puzzle es incompleto, estas narrativas también son incompletas y son inconclusas. Pero esto es normal, es el proceso por el cual la ciencia pues, va avanzando. Y como ustedes sabrán, porque aquí reconozco algunas caras, hay arqueólogos, pero también hay personas que sé que llevan mucho tiempo pues, estudiando la arqueología de las Islas Canarias, hay diferentes teorías sobre el poblamiento de Canarias. Unos dicen que llegaron traídos por fenicios o cartagineses, otros por romanos para explotar pues, los recursos económicos de las islas, y otros que los romanos también, pero en este caso como castigo por haberse rebelado contra Roma en el norte de África. Otros también pensamos que llegaron por sus propios medios. ¿Y por qué hay tanta disparidad entre arqueólogos acerca del poblamiento canario? Bueno, en primer lugar, esto es normal en la ciencia. En la ciencia, pues siempre hay diferentes hipótesis, y gracias a esto, a esta disparidad y a la confrontación de estas diferentes hipótesis, pues el conocimiento avanza. Y en segundo lugar, estas diferencias también son observables por la propia fragmentación del registro arqueológico, como les comentaba, por esas pocas piezas que hay del puzzle, que nos obliga a que cedamos mucho terreno a la especulación. Que esto no está mal, porque gracias a la especulación pues reflexionamos y buscamos, planteamos hipótesis y buscamos pues nuevos caminos para poder saber más. Pero como tenemos pocas piezas, pocas evidencias, pues esta especulación, pues digamos que es un poco mayor que en otros momentos, donde ya pues tenemos muchísimas evidencias arqueológicas. Y además, de mi punto de vista, las diferencias también en el poblamiento de Canarias, en estas narrativas, pues se deben a dos factores. En primer lugar, de orden metodológico, factores de orden metodológico vinculados fundamentalmente a los aspectos cronológicos, y en segundo, de orden teórico, en concreto de los que consideran los investigadores como más plausibles, lo que consideran el sentido común, las hipótesis de partida. Y la cuestión del poblamiento de las Islas Canarias es en primer lugar un problema arqueológico, que tiene que ver con la visibilidad del registro arqueológico y con la identificación de un contexto arqueológico más antiguo y más reciente. Y esta visibilidad, como pueden ver aquí en la imagen, aunque no se ve, bueno, se ve amarillo, ¿no? Tiene asociada una extensión temporal que marca un inicio y un fin. Y en el caso de las poblaciones indígenas canarias, podemos determinar este fin en una fecha concreta, que puede ser más o menos arbitraria, pero podemos decir que en 1496 todas las Islas Canarias están ya conquistadas por la Corona de Castilla, y ahí podríamos plantear, pues, con cierta sensatez, un fin para el periodo prehispánico, aborígeno, indígena de las islas. Sin embargo, nosotros nunca sabremos con seguridad cuál es el yacimiento arqueológico más antiguo. Siempre existirá la posibilidad pues, de que aparezca un yacimiento más antiguo. Y esto nos hace suponer que el poblamiento de las islas puede ser más antiguo que lo observado en el registro arqueológico. Algo que a priori pues, parece muy sensato, ¿verdad?
Y esto pues me hace a mí también pensar y reflexionar antes de definir cuál es el contexto arqueológico más antiguo, sobre el concepto de poblamiento o colonización. Cuando hablamos de poblamiento, estamos hablando de la primera presencia humana en la isla o del primer asentamiento permanente que deriva de una ocupación intergeneracional a lo largo del tiempo. Es decir, cuando ya llegan y se quedan, o hablamos de poblamiento o colonización cuando tenemos evidencia de que algunos humanos llegaron. Esta es una diferenciación que es bastante, bueno, en mi caso yo creo que la colonización es cuando ya se produce una ocupación intergeneracional de las islas, pero esto es un planteamiento que tenemos que tener presente, ¿no? Y eso también me hace pensar en lo que podemos llamar una colonización de sentido común, que tiene en cuenta cualquier información que pueda sugerir pues, la posibilidad razonable de una ocupación humana o la visita de un grupo en determinado momento, y la colonización arqueológica, que es el conjunto, y recalco el conjunto, pues, de eventos observables que solo pueden ser explicados por la actividad humana prolongada en el tiempo. Y aquí tenemos un ejemplo de la diferencia entre colonización de sentido común y colonización arqueológica. Aquí están viendo un mapa un ejemplo de un excelente trabajo de investigación del equipo de biogeografía de la Universidad de La Laguna, que son líderes mundiales en su campo de estudio, con los que estamos colaborando además, y que identifican cambios en la cobertura vegetal de las Islas Canarias y en la frecuencia de fuego hace 2500 años antes del presente. Unos cambios que son diferentes a las fluctuaciones observadas con anterioridad y que parecen ser resultado pues, de procesos naturales. Estos investigadores sugieren pues, que estos cambios son una evidencia directa de actividad humana y por lo tanto de colonización de las Islas Canarias. Ellos lo que han hecho pues, es sondear una serie de contextos donde se acumula el sedimento, contextos naturales, no hay actividad antrópica vinculada a estos contextos, y se observan unos cambios en la cobertura vegetal. Estos cambios ellos interpretan que son demasiado bruscos y que solo pueden ser posibles por la acción de los seres humanos. De hecho, cuando se colonizan islas, uno de los indicadores primeros que nos hablan de presencia humana es el aumento de fuego. Cuando se coloniza Madeira, en el siglo XV, por parte de los portugueses, la isla estaba 2 meses ardiendo, porque para poder colonizarla había que desbrozar. Y la mejor manera de desbrozar y de abrir campo es quemarlo. Y esto pues, pudo haber pasado también en las Islas Canarias para poder pues, abrir terreno para la agricultura, para los pastos, etc. No obstante, existen otros escenarios donde estos procesos también se pueden haber dado y que no implican necesariamente la colonización humana de las Islas Canarias. Por ejemplo, un volcán, o también pues, un fuego ocasionado accidentalmente, naturalmente, por una tormenta. E incluso pues, la visita esporádica de determinadas poblaciones, determinadas personas que visitan y le prenden fuego, pensando que igual volverán, pero después no terminan volviendo. Eso tampoco es una colonización. Es decir, hay una evidencia que podría ser compatible con la presencia humana y con un proceso de colonización, pero que no responde a un conjunto de eventos observables que son inequívocamente resultado de la actividad humana. Si encontramos un campamento con restos de herramientas elaboradas en piedra, cerámica, fauna doméstica, la fauna doméstica viene del continente, no estaba presente aquí, manipulada, explotada, consumida, y vemos además que ese campamento pues, no solo es ocupado durante un periodo corto de tiempo, sino que se ocupa a lo largo del tiempo, pues eso sí que es una evidencia incontestable de la colonización humana de las islas, que incluso no tiene por qué ser exitosa en todos los casos, puede llevar también a un proceso, a un fracaso, como así pues, se ha observado en algunas islas del Mediterráneo. Pero claro, ¿y cómo determinamos la cronología del poblamiento de Canarias? Aquí no me voy a detener mucho porque ya son cuestiones que se han tratado, pero en el caso de Canarias, pues lo que nosotros utilizamos es la técnica del carbono 14, que nos permite saber una fecha aproximada en la que murieron pues,
los organismos que estamos datando, ya que esta técnica solo se puede aplicar con seres vivos. Vale. Y aquí está la gran diferencia metodológica entre las narrativas del poblamiento de Canarias. En función del conjunto de datos de carbono 14 que se utilice, el contexto histórico y las posibles razones detrás del poblamiento de Canarias, pues cambiarán considerablemente. ¿Y eso por qué es así? Pues porque hay dataciones de carbono 14 que no son tan buenas, no son tan higiénicas, utilizando el vocabulario técnico, que otras. Lo que quiere decir que hay unas dataciones que reflejan con más exactitud el poblamiento de las islas que otras. Y que además, en algunos casos, algunas de las dataciones que se han ido utilizando en muchas de las narrativas sobre el poblamiento de Canarias no están datando eventos incontestables de actividad humana, sino que simplemente están datando momentos que puedan estar o no vinculados a la presencia humana. Y nosotros, para poder construir una narrativa fiable del poblamiento de las Islas Canarias, pues tenemos que crear un subconjunto de dataciones de carbono 14 que sea muy fiable. De hecho, si nosotros aplicáramos una perspectiva de higiene cronométrica, que es seleccionar las mejores muestras que cumplan una serie de criterios que entre muchos investigadores pues se han considerado que son los adecuados para reflejar mejor un proceso de colonización como el que aquí tratamos, pues probablemente solo pudiéramos considerar 1/3 de todas las dataciones disponibles hasta el momento. 2/3 de las dataciones disponibles tendríamos que eliminarlas, porque no cumplen todos los criterios. Pues porque están datando un carbón que no está determinado, no sabemos qué especie es, y ese carbón pudiera ser el anillo de un tronco de pino que murió 300 años antes de que los aborígenes lo recolectaran, y que incluso ese anillo refleja pues 200 o 100 años antes del momento en que ese pino murió. ¿Entienden? Entonces esto puede desencadenar una serie de imprecisiones que está detrás de las grandes diferencias que tenemos en cuanto a la disparidad del poblamiento de Canarias. Y de hecho, lo mejor que podríamos hacer para entender con mayor garantía, tener una narrativa mucho más robusta, es ser muy conservadores y aplicar pues, un criterio de higiene cronométrica muy restrictivo, muy riguroso. Y de hecho aquí pueden ver la diferencia que hay entre un análisis de las dataciones de carbono 14 actuales partiendo de un criterio sin higiene cronométrica y en color verde, y en color azul pues la antigüedad de la ocupación humana de las islas partiendo de un conjunto de datos basado en higiene cronométrica. Esta tabla está actualizada con los datos publicados. Hoy en día hay varios grupos de investigación que tienen nuevos datos y esto pues se va a ver, digamos que va a cambiar en cierta medida pues por la incorporación de nuevos datos, ¿no? Si se fijan en verde podemos ver que tanto la isla de La Graciosa, Lanzarote, Lobos como El Hierro estaban ocupadas antes del 1000 a.C. Antes del 1000 a.C. Sin embargo, si nosotros aplicamos un criterio de higiene cronométrica, no muy riguroso, tampoco muy riguroso, fíjense, el poblamiento se va muchísimo hacia adelante, se vuelve muchísimo más reciente. En el caso de La Graciosa, solo tenemos un yacimiento que se conoce el yacimiento del descubrimiento, pero esto no es un yacimiento donde se observe actividad humana de manera inequívoca. Es un yacimiento natural donde aparece una serie de restos. Sí es cierto que hay unos restos, porque yo los he visto con estos ojitos, pero no sabemos el proceso por el cual esos restos llegaron allí. Y el método de datación tampoco es muy fiable. Si nos vamos a Lanzarote, esas dataciones tan antiguas también proceden en algunos casos de sedimentos. Los sedimentos no se datan porque los sedimentos pues pueden haber carbones que en algunos casos ni siquiera son carbones, materia orgánica descompuesta. En otros casos esos carbones pueden ser de incendios naturales. Incluso los sedimentos se pueden mezclar
diferentes carbones de diferente época, dando pues una fecha que no tiene mucho sentido. Y fíjense ustedes, aplicando un criterio cronométrico, el poblamiento de Canarias pasa de estar en el 1000 antes de Cristo hasta aproximadamente en el siglo I, III después de Cristo, con dataciones muy antiguas, pues en la isla de Lanzarote y en la isla de La Gomera. Aquí también, con esta información, también podemos ver la diferencia que hay entre colonización de sentido común y colonización arqueológica. Fíjense ustedes, la isla de Lanzarote está más cerca al continente africano y la isla de La Gomera, que está en la parte occidental del archipiélago, tiene las dataciones más antiguas. Sin embargo, Gran Canaria y Tenerife, aquí no tienen dataciones tan antiguas, aunque sí sabemos que las tienen. No están publicadas, pero las tienen. Podríamos pensar, en base a estos datos, que aunque no tengamos esas dataciones, por sentido común, si ocupas Lanzarote y ocupas La Gomera, también debieron haber ocupado Tenerife y Gran Canaria, que ecológicamente pues son las islas más diversas y las islas que a priori pues permitirían desarrollar poblaciones humanas más fácilmente. Entonces, por sensatez, diríamos, bueno, pues podríamos aplicar la colonización de las Islas Canarias también a este periodo a las islas de Gran Canaria y Tenerife. Pero esto no es riguroso, no sería riguroso, no sería una, digamos, una valoración arqueológica del proceso de colonización. Y aquí también vemos una cuestión que también es muy interesante. Cuando valoramos procesos de microescala, es decir, valoramos, por ejemplo, la colonización de una sola isla, pues tenemos un resultado que en el caso de Fuerteventura, observando solo las dataciones con higiene cronométrica, pues nos llevan prácticamente al año 1000 después de Cristo. Pero sin embargo, si aplicamos una perspectiva macro, intentamos entender el poblamiento de las Islas Canarias a través de una perspectiva mucho más mayor, pues fíjense ustedes, tenemos una visión muchísimo más robusta, seguramente muchísimo más real, que es que el poblamiento, pues en torno al siglo II a.C., tenemos las primeras evidencias humanas, seguramente lo que es poblamiento de las poblaciones nativas, indígenas o aborígenes, como queramos llamarlas, pues también estaría en torno al siglo I, II después de Cristo. Vale, esto también es interesante porque aquí vemos las diferencias en cuanto a las escalas. Por eso es complicado investigar el poblamiento de las Islas Canarias cuando tenemos datos de una sola isla o de pocas islas. Tenemos que entender este proceso de una forma lo más global posible. Y me gustaría seguir reflexionando pues, sobre algunas de estas cuestiones que están insertas en la mayoría de las narrativas del poblamiento y que según mi opinión también están basadas más en el sentido común que en la evidencia científica. Fundamentalmente pues que las poblaciones indígenas no conocían o no conocieron la navegación, que fueron traídas por los romanos y que los aborígenes eran pastores. Y primero es preciso comentar que los textos europeos del periodo de contacto y los que vienen después, pues no comentan que los indígenas canarios pues hablaban diferentes dialectos y que no tenían sistemas complejos de navegación. Y estos textos, pues combinados también con la evidencia arqueológica, pues nos permiten observar que realmente hay una gran diversidad desde el punto de vista arqueológico, desde el punto de vista también bueno, de la cultura material, de las prácticas de subsistencia, y del desarrollo demográfico que varía mucho entre islas. Y de hecho, pues podemos decir con bastante tranquilidad que en el último momento de ocupación de las islas probablemente los contactos pues se limitaban entre Tenerife y La Gomera, muy esporádicamente, y parece ser con mayor frecuencia entre Lanzarote y Fuerteventura. La primera de estas afirmaciones pues, es que los indígenas canarios no conocían la navegación en el momento del contacto europeo. Sin embargo, tenemos fuentes históricas que mencionan que algunos indígenas tenían pequeñas barquillas elaboradas con troncos de drago. De hecho, la existencia de estas barquillas también están presentes en esas fuentes históricas, como Leonardo Torriani, que escribe a finales del siglo XVI, pues que tallaban los troncos de drago y
y con eso pues construía pues unos pequeños barcos como esa reproducción que ustedes ven en la figura. Pero también tenemos algún documento de compra, bueno, documentos ya oficiales del periodo colonial, como este que está citado aquí, donde se dice que se obliga al canario Pedro Luis, cuando se habla de canarios es porque era aborigen o de descendencia aborigen, a pagar 4 doblas de oro a Juan de la Torre o a la esposa de este, Inés de la Torre, las cuales son por razón de una barca de drago que a vos compré. También es muy interesante otra nota, pero en este caso tiene que ver con Puerto Santo, en el archipiélago de Madeira, donde habla pues también de la presencia de embarcaciones de pesca cavadas en troncos de drago, que podían transportar hasta 6 o 7 hombres de tripulación, que eran de pequeño tamaño, pero que tenían cierta envergadura, y que llamaban botes de pesca o de acarreo, y que según el documento más antiguo, pues están datados de 1493. Esto es interesante porque sabemos que muchísimos aborígenes fueron llevados como esclavos a Madeira, y es probable que esto también es especulativo, que fueran pues ellos los que estuvieron pues elaborando este tipo de embarcación. En cualquier caso, lo que sí tenemos claro es que los aborígenes no eran una cultura de navegantes, no eran estos polinesios que tenían esos grandes catamaranes y que podían surcar pues el Pacífico a distancias de miles de kilómetros. Eso no era así. Pero sí que aparentemente pues existían métodos rudimentarios de navegación. Esto para el periodo de contacto, pero no sabemos cómo era, si es que existía pues los sistemas de navegación de los aborígenes de Canarias. Y esto es una cuestión pues, que evidentemente es complicada de observar en el registro arqueológico, pero es una cuestión que deberá ser abordada de alguna manera pues, a lo largo del tiempo. Y que no hayamos encontrado barcos o sistemas de navegación de cualquier forma, no es extraño. Conocemos muchísimos ejemplos de colonización de otros territorios a través del mar, donde no tenemos ningún tipo de evidencia de navegación, como por ejemplo la colonización del continente australiano en el Paleolítico, las islas Ryukyu también en Japón en el Paleolítico, la propia expansión del Neolítico, de la agricultura y la ganadería a través desde el Próximo Oriente hasta el Mediterráneo occidental, sabemos que fue mediante navegación de cabotaje, y de hecho se han encontrado algunas de las canoas que pudieron haber utilizado en esa expansión, como estas que ven aquí abajo, son las canoas de la Marmota que aparecieron, esto es un yacimiento lacustre, que está muy cerca de Roma, en Italia, y donde se ha preservado muchísimos restos de madera, y entre ellos pues unas canoas que se parecen en cierta medida pues a las que observamos también, o a las que se describen con los troncos de drago. Fíjense, la expansión del Neolítico, pues cuando se expanden hacia el Mediterráneo occidental, pues llevan los mismos animales y las mismas plantas que trajeron los aborígenes del continente africano. Llevan cabras, llevan ovejas, llevan trigo, llevan cebada, llevan habas, lentejas, etc. Es decir, tenemos varios ejemplos donde no tenemos evidencias arqueológicas de navegación, pero sí sabemos que llegaron por navegación. Otro ejemplo es el de las Islas Baleares, en el Estado español también, que fueron colonizadas en el 2200 a.C., llegaron allí, pero ya nunca más volvieron a navegar. De hecho, se mantuvieron prácticamente aisladas hasta que llegaron los fenicios en el 1000 a.C., un poquito más tarde. Y claro, la ausencia arqueológica de evidencias de navegación pues también ha hecho pensar de que a los aborígenes los trajeron otras personas. En este caso, los romanos pues son pues, los más recurridos. Y esto es así porque los romanos llegaron a las Islas Canarias. Esto lo sabemos desde siempre, porque hay documentación escrita del periodo romano, donde se habla, se describe pues el descubrimiento de las Islas Canarias. En primer lugar, pues parece ser que de manera fortuita por unos pescadores que alcanzan las islas, esto llega a noticias de determinadas personas, y Juba II, el rey de Mauritania en el siglo I a.C., pues decide pues, enviar una exploración a descubrir las islas. Curiosamente, en estas descripciones pues aparentemente no se habla o no hay evidencia de que hubiera población en las Islas Canarias
en ese momento. Sí que se comenta la presencia de una posible construcción que algunos investigadores han asociado a un santuario, un pequeño santuario que se solían hacer en esa época, pues cuando se llegaban a lugares muy lejanos donde no había presencia humana. Pero no tenemos evidencias claras a partir de la documentación romana de que las islas estuvieran pobladas. Y estas teorías sobre el poblamiento de los romanos auspiciados, el poblamiento de las Islas Canarias auspiciados por los romanos, pues empieza a tener mayor popularidad, sobre todo a partir de ciertos trabajos de Álvarez Delgado, que recoge una leyenda erudita sobre la colonización de las Islas Canarias con la leyenda de las lenguas cortadas, por la cual pues Roma castiga a una serie de poblaciones bereberes del norte de África que se rebelan contra el imperio y en castigo los deporta a las Islas Canarias y les corta la lengua. ¿Saben ustedes de qué periodo es esta leyenda? Del siglo XV. La primera referencia escrita a la leyenda de las lenguas cortadas aparece en el de Canarias. Las siguientes aparecen en Leonardo Torriani y en Abreu Galindo, que hacen referencia a esta leyenda. Fíjense ustedes, igual alguno de aquí pensaba que esta leyenda tenía algún tipo de sustrato real, sin embargo, es una leyenda de la Edad Media. Y algunos investigadores, especialmente Antonio Tejera, pues han planteado que la colonización de las Islas Canarias pues se debe a fenómenos de deportación de población de tribus bereberes que se rebelan en este periodo contra Roma, y como los romanos pues en algunos casos deportaban a individuos, fundamentalmente individuos, no a poblaciones, pues que es posible que eso explique cómo los aborígenes canarios llegaron allí. Esto también explica, que ya veremos después, por qué los aborígenes eran pastores. Porque no tenían navegación y eran las tribus que se habían rebelado contra Roma. Claro, estas tribus eran la de la zona del Atlas y de la zona presahariana, las estepas, que son nómadas y seminómadas. En ningún caso, como no se conciben que hayan sido navegantes, ni que procedan de zonas costeras, pues son los romanos que traen a poblaciones que no saben navegar, por eso se mantienen aislados, porque vivimos en un mundo súper interconectado y no concebimos que la gente decida vivir aislada y pasar del resto de la humanidad. Y fíjense ustedes que no hay ni una sola evidencia, ni un solo texto romano que diga que a tribus bereberes se las deporta a las Islas Canarias, ni que se las deporta a unas islas en el norte de África, en el Atlántico, en el océano. Ni una sola evidencia. Son todo especulaciones, narrativas, que están bien pues, para explorar diferentes hipótesis. Pero a día de hoy no hay evidencia sobre esto. Pero sí sabemos que los romanos llegaron, y de hecho tenemos evidencias arqueológicas innegables de la presencia de los romanos en Canarias, ya sea por los hallazgos de algunas cerámicas que nos han aparecido, por ejemplo, en el mar entre La Graciosa y Lanzarote, como también pues en el asentamiento de Lobos, de la isla de Lobos. Esto es una excavación arqueológica que dirige pues, la profesora Carmen del Arco, y donde se ha encontrado evidencia arqueológica innegable de la presencia de personas que tienen una cultura material romana. Cuando hablamos de cultura material, estamos hablando de los objetos que nos definen. No solo nos definen nuestro origen común, sino también cómo vamos vestidos, qué herramientas utilizamos, qué tecnología utilizamos, cómo consumimos las cosas, qué gustos tenemos. Y en el yacimiento de Lobos, que está datado entre el siglo II y el siglo I, 2 antes de Cristo, y el siglo I después de Cristo, pues nos aparecen materiales que son indudablemente romanos. Si los romanos estuvieron en las Islas Canarias. Y de hecho esto ya pues, está reflejado en las propias fuentes escritas donde se habla de la presencia del descubrimiento de las Islas Canarias. Pero sin embargo, la cultura material de las poblaciones que nosotros consideramos indígenas canarios no tienen la cultura material romana. No tienen ningún elemento que nosotros podamos identificar como perteneciente a la cultura material romana. De hecho, tienen otros elementos que nos están hablando pues, de un origen líbico-bereber, paleo-bereber, como queramos llamarlo. Es decir, son poblaciones que tienen una cultura material idéntica a las poblaciones autóctonas del norte de África en este momento.
y que lo vemos pues, en el tipo de animales que trajeron, en el tipo de plantas domésticas que trajeron, en la escritura, en sus prácticas funerarias, en la cultura, en la tecnología que ellos pues, transportaron desde el continente e implantaron en las Islas Canarias. Y otros de las grandes, digamos, de los mitos que están de esto, de las narrativas del poblamiento, es que los aborígenes eran pastores. Y claro, como no tenían navegación y venían del interior del continente, pues eran pastores. Y fíjense ustedes, esta es la definición que podemos encontrar en la página web del Gobierno de Canarias. El aborigen canario era fundamentalmente pastor. El cuidar de los ganados de cabras u ovejas le llevaba la mayor parte del tiempo. Yo les aseguro que no existe ninguna evidencia arqueológica que permita decir algo con tanta rotundidad. No existe. Podemos valorar en qué medida la actividad pastoril es más o menos importante, pero esta rotundidad no la podemos defender con las evidencias que tenemos, sobre todo para la primera parte del poblamiento de las islas. Aquí tenemos pues una lista de los yacimientos estudiados con fauna terrestre, con restos de ganado. Es un trabajo que ha sido realizado fundamentalmente por Verónica Alberto, aquí presente, Jorge Pay, Pablo Castellano, y ahora también se está incorporando Aitor Brito. Si se fijan, pues tenemos 26 yacimientos donde se ha estudiado parcialmente los restos animales de estos yacimientos. Fíjense, únicamente en La Palma, en Gran Canaria y en La Gomera podemos decir que tenemos pues, cierto conjunto de evidencia que nos permitiría pues, empezar a valorar si la actividad pastoril era tan importante a lo largo de todo el proceso de ocupación de las islas. Sí es cierto que la ganadería y la actividad pastoril fue muy importante. Y de hecho el ganado no solo fue un recurso económico, sino que también era un elemento de prestigio, y hay muchas cuestiones, muchos valores de tipo simbólico vinculados al ganado. Pero las evidencias que tenemos no son tan fuertes como para hablar, para decir con tanta rotundidad lo que veíamos en la página del Gobierno de Canarias. Fíjense ustedes, si le preguntamos, incluso a mí, hasta hoy en día prácticamente, ¿cuál sería la principal medio de subsistencia de la isla de Fuerteventura? Yo le diría la ganadería. Y se lo diría porque en las fuentes históricas nos hablan, fuentes históricas del periodo de contacto, o sea, siglo XIV-XV, la ganadería era muy importante en la isla de Fuerteventura. ¿Saben? Fíjense, solo un yacimiento ha sido estudiado en la isla de Fuerteventura para valorar arqueológicamente estas afirmaciones. Y de hecho, el único yacimiento que se ha valorado hasta la fecha, según mi conocimiento, puedo estar equivocado, procede de unos materiales de unos rellenos, y que lo único que tenemos es una distribución taxonómica de las especies que están presentes en estos niveles. Realmente no hay un análisis de la actividad ganadera. Y de hecho, cuando vamos a ver los yacimientos con evidencias de agricultura, primero vemos que en todas las islas hay presencia directa de agricultura. Esto es una primicia, gracias pues, a la generosidad de Jacobo Morales, que me ha permitido compartir esto. Y vemos que en todas las islas, hoy en día, pero esto es nuevo este año, tenemos evidencia directa de la presencia de agricultura. En algunas fuentes históricas se habla que habían, pero evidencia directa tenemos. Tenemos más yacimientos arqueológicos con estudios arqueobotánicos que nos indican que había agricultura. Entonces yo me pregunto una cosa. Yo no puedo negar que en islas como Fuerteventura o como La Gomera o incluso en Tenerife en el último periodo, porque ahí vemos los yacimientos de las Cañadas, que además están todos, pues parece ser que también muy concentrados en los últimos momentos de ocupación, la actividad pastoril tuvo que ser muy importante. Pero tenemos que empezar a dotarnos de herramientas y sobre todo ponerlo en cuestión. Y ahí pues también me gustaría citar un artículo que les comentaba antes Verónica Alberto del año 2006, donde ellos empiezan a valorar pues, una serie de manifestaciones que tradicionalmente se han vinculado a la actividad pastoril, que son los socos de pastores o los paraderos pastoriles en el sur de Tenerife, que tradicionalmente pues todo esto está vinculado al pastoreo.
Pero a través de la investigación arqueológica se ve que esa realidad, por lo menos, no es tan clara. Hay que matizarla, hay que valorarla en su justa medida. Y aquí también quisiera añadir una cosa. En la actualidad nosotros no tenemos la capacidad para valorar en su justa medida qué actividad económica pues, tuvo más preponderancia, en qué isla y en qué determinado momento de la historia. Y esto tiene que ver, en parte, por culpa de los arqueólogos. Y les explico. Aquí vemos pues unas imágenes de un trabajo que se está haciendo en el yacimiento de Playa Chica, que ya vimos antes una fotografía. En la imagen de la izquierda, pues vemos a un compañero, a Pedro, que está lavando el sedimento. Lo está lavando para recuperar las evidencias arqueobotánicas. Los carbones y las semillas pues flotan. Eso nos permite pues luego ir al laboratorio, identificar y saber pues si hay plantas vinculadas a la agricultura o no. Esto es interesante. Hasta ahora, la mayoría de los yacimientos arqueológicos en Canarias, no todo el sedimento que se recupera se flota. Se flota, en el mejor de los casos, se flota una muestra por cada cuadrícula de cada UE. En el mejor de los casos. Nosotros sí que estamos flotando todo el sedimento. ¿Y eso qué implica? Implica que nosotros tenemos una visión, una resolución parcial de los restos arqueobotánicos que han llegado hasta el presente. Sin embargo, yo les puedo asegurar que los arqueólogos canarios sí que recogen prácticamente el 100% de los restos fáunicos, de los restos de cabras, de ovejas, de cerdos, que aparecen en los yacimientos arqueológicos. Entonces ustedes me podrán decir, bueno, es que aparecen muchos restos de fauna y muy poquito de arqueobotánica, muy pocas semillas, muy pocos carbones. Y digo, bueno, es que tú has recuperado toda la fauna que tenías en el yacimiento y has recuperado una fracción de la fracción del fragmento que ya no llega hasta el presente. Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a comparar evidencias que tienen una resolución muy diferente? No podemos. Es un fallo. Bueno, no es un fallo realmente. Es decir, nosotros nos hemos dado cuenta de esto ahora, cuando se han empezado a hacer las cosas de una manera, y empezamos a revisar lo que hemos hecho previamente, y empezamos a darnos cuenta de que realmente si no había agricultura antes en Canarias, porque no se recuperaban estos restos. Curiosamente, a partir de que se flota el sedimento en los yacimientos arqueológicos, nos aparece la agricultura en todas partes. Entonces que la agricultura igual estaba presente, pero nosotros no la sabíamos ver. Pero esto no significa tampoco que la agricultura fuera tan importante como la ganadería o la actividad pastoril, ni siquiera que la agricultura fuera igual de importante a lo largo de todo el periodo de ocupación de las islas. Eso es otro de los desafíos que tenemos que atender. Si cómo las prácticas de subsistencia van cambiando a lo largo del tiempo. Y aquí vuelvo un poco a lo que comentábamos previamente. Fíjense. Nosotros encontramos un taller lítico. Un taller lítico es pues, cuando una persona se sienta en un sitio y empieza a tallar una piedra para conseguir un instrumento. Pues nosotros podemos reconstruir, si coger los fragmentos, eso se hace, y se empiezan a pegar unos a otros, y podemos reconstruir incluso la pieza. Podemos reconstruir el proceso, los movimientos prácticamente que realizó esa persona para hacer esa pieza. Eso es una inferencia a pequeña escala y podemos decir, esto es un taller lítico o alguien estuvo tallando ahí. Lo podemos decir con cierta seguridad. Sin embargo, cuando nosotros queremos hacer otro tipo de afirmaciones, esto ya es mucho más complicado. Porque les comentaba previamente, la fragmentación y la baja resolución que suele tener el registro arqueológico. Y esto suele ocurrir en muchos casos cuando nosotros intentamos pues, reconstruir procesos a microescala. Un ejemplo podría ser pues, la colonización de la isla de Fuerteventura, como les comentaba antes. Pues la resolución que tenemos pocos yacimientos estudiados, pocas dataciones, nos va a dar un resultado que realmente no es muy riguroso, por lo menos, bueno, puede ser muy riguroso en cuanto que ha sido bien elaborado, pero no nos está reflejando la realidad que nosotros intentamos buscar. Pero sin embargo, si nosotros intentamos pues, entender el poblamiento de Canarias a través de patrones de macroescala, como ven ustedes ahí en la gráfica, pues la indeterminación del registro arqueológico, que es eso precisamente, la fragmentación y la falta de resolución del registro, lo va disminuyendo. Y fíjense ustedes, les vuelvo a poner este ejemplo.
si queremos estudiar la colonización, el poblamiento de Canarias a través de solo una isla, en el caso de Fuerteventura, pues nos llevaría al siglo IX después de Cristo. Pero si somos un poquito más ambiciosos y tenemos una perspectiva un poco más global, intentamos entender este procedimiento a través de una macroescala, pues nos da una valoración que realmente no creo yo que varíe mucho a lo largo del tiempo. Y el estudio del poblamiento, pues, o por lo menos el interés en el poblamiento suele estar centrado en esas preguntas, ¿no? En cómo y cuándo y quién puede poblar las islas. Pero sin embargo hay otras cuestiones que también son muy interesantes y que creo que merecen también pues cierta discusión. Básicamente, si estamos hablando de un proceso de colonización protagonizado por una sola población que sale de África y que luego en las Islas Canarias pues empieza a diversificar por procesos de aislamiento, que yo ponga en cuestión que si hay navegación o no, no estoy diciendo que no haya aislamiento, hay aislamiento, no sabemos cuándo, tampoco sabemos decir que hubiera algo de navegación no implica que hubiera un contacto frecuente, o si la colonización de las Islas Canarias fue protagonizada por diferentes poblaciones de origen, diferentes etnias, diferentes tribus o clanes. De hecho, esta es una de las hipótesis que plantea también el profesor Antonio Tejera, cuando habla que existen paralelismos entre los etnónimos, los nombres de las tribus que existían en las Islas Canarias, y aquellos que observamos en el tiempo de los romanos en el norte de África, como por ejemplo Gran Canaria con los canaríes, los gomeros con los gomares, y que esas diferentes poblaciones de origen pues explicaría la diversidad que nosotros encontramos en el presente. Yo me decanto más por la primera hipótesis, el pancanarismo, que es un concepto que se empezó a utilizar a principios del siglo XX y que a mí me gusta. O como comenta Antonio Tejera, pues esa segunda hipótesis. Y me gustaría seguir recalcando que el proceso de investigación arqueológica y fundamentalmente la interpretación es muy complicado. Y a medida que vamos nosotros yendo de la parte más tecnológica, por ejemplo, de ese taller lítico que comentamos, a cuestiones más abstractas como, por ejemplo, las instituciones sociopolíticas o la religión, la simbología, se vuelve más difícil de inferir. Eso también implica que en algún momento nosotros pues vamos a tener que tirar siempre de la especulación o de la comparación etnológica para poder intentar ofrecer una narrativa sobre las poblaciones indígenas. Y ya para concluir, pues simplemente recalcar que estas diferentes narrativas pues dependen básicamente de dos factores, del marco cronológico, de qué conjunto de dataciones de carbono 14 y qué hito pues utilizamos para sustentar nuestras hipótesis, de esas hipótesis de partida, porque en muchos casos las hipótesis están antes que las evidencias y las hipótesis se mantienen a pesar de las evidencias, y que las razones que explican pues, la dificultad de explicar el poblamiento tienen que ver pues, con el peso que todavía tienen determinadas ideas y la indeterminación del registro arqueológico, como hemos comentado. Y en el futuro, pues probablemente pues, tendremos que tender, por lo menos esa es mi propuesta, hacia narrativas basadas en esa colonización arqueológica, no tanto en dataciones aisladas, sino un conjunto de eventos contextualizados que nos permitan hablar pues, de procesos más que de puntos perdidos en el mapa, y que también necesitamos mejorar los propios sistemas, aunque esto ya pronto tendremos publicaciones de esto, del efecto que producen pues, determinadas cuestiones metodológicas en la datación. Y ya sin más, darles las gracias por la paciencia que han tenido y queda a su disposición para cualquier pregunta o discusión que quieran tener. Muchas gracias. Muchas gracias, Ronnie. La verdad que ha sido una magnífica intervención que nos has ido recorriendo, ¿no? Por los diferentes planteamientos hasta llevarnos a la actualidad. Bueno, Marta, darle las gracias a la intérprete de signos por esta labor. Muchísimas gracias. Y si les parece, bueno, pues vamos a dar paso
a las preguntas. Como siempre comento, tenemos la conferencia presencial, pero también la tenemos en streaming, con lo cual, bueno, pues daremos en unos momentos paso a la pregunta de sala y a continuación a la de streaming, ¿de acuerdo? A ver si se anima alguien del público, hasta que yo pueda entrar en el chat. A ver. Hola, buenas tardes. Un poco de hablar de lo personal, ¿no? Cuando yo era niña, cuando era joven, que estaba interesada, había como una especie de, yo no sé si es que la moderna arqueología es lo que ha venido a dar luz al origen de las poblaciones de Canarias, o también la desde que yo era niña, pues también había una especie de influencia ideológica para establecer ese origen africano, y había una especie de mito que se eran europeos y tal. Y bueno, pues tampoco se sienta, ¿no? Que es verdad que a partir de ciertos años se estaba de luz en el origen de las poblaciones canarias. Tienes que repetir la pregunta para que se pueda. Vale. Me preguntan pues si la arqueología ha contribuido a saber, un poco a poner entredicho eso que nos decían de que todas las poblaciones aborígenes habían desaparecido. Yo creo que sí, que la arqueología ha puesto bastante luz en cuanto a eso, también la etnografía y también pues, la genética. Pero fundamentalmente tiene que ver con un cambio de paradigma en el discurso político dominante. A mí en la escuela, yo creo que hasta en el instituto, me dijeron que todos los aborígenes habían desaparecido. Y yo nací en el 82, no es que haya nacido en el año 39, ¿no? Entonces sí que había un discurso que estaba muy presente de determinadas instituciones. Al mismo tiempo existía el discurso paralelo, es decir, que todos somos descendientes de los aborígenes, que tampoco es real. La sociedad canaria es pues una mezcla que se va mezclando y de hecho es un ejemplo exitoso de integración de diferentes personas de Europa, África, porque también tenemos un componente norteafricano posterior a la conquista, y subsahariano, que forma parte de nuestra cultura, de nuestra identidad. Y creo que sí, que eso evidentemente pues ha contribuido fundamentalmente al cambio de paradigma político, al Estatuto de Autonomía. Sí, las comunidades autónomas han ido pues, captando más, ¿cómo se dice?, más responsabilidad en los planes docentes. Yo creo que, bueno, que pasar del franquismo a una dictadura a una sociedad pues, democrática pues, ha tenido su impacto en que esa parte también se revele. De hecho, creo que la gente, no sé si es tu caso, esa propia querencia yo creo que es porque uno, de alguna manera en su subconsciente, se daba cuenta de que realmente no habían desaparecido todos. Porque lo vemos en la topografía, lo vemos en el hábitat en cueva, lo vemos en algunas costumbres que seguimos teniendo. Nosotros no comemos pan, o bueno, no comemos pan hasta hace poco, comemos gofio. Eso igual hasta es una cosa que comenta mucho el compañero Jacob Morales, un elemento de resistencia cultural, comer gofio. O cuando los canarios que fueron a Tenerife después de la conquista y se implantaron en los realejos y plantaban cebada cuando el poder colonial les decía que tenía que plantar vino, eso es resistencia cultural. O sea que de alguna manera, pues yo creo que la gente era consciente de que el discurso oficial era incierto. Y de hecho es curioso porque muchos investigadores foráneos, pues ellos sí que veían aborígenes en todas partes en el siglo XX. Es decir, que bueno, que gracias a eso sabemos que hoy en día que sí que hay que parte de nuestra cultura tiene una raíz aborigen. Probablemente no la principal de nuestra identidad. Nuestra identidad se formula a partir del evento de la colonización europea, evidentemente. Por ahora en el chat lo único que tiene son felicitaciones, pero Gracias. no hay preguntas. Me voy a poner colorado. Así que en sala, bueno. Bueno, otra felicitación del chat, por supuesto, ¿no? Así como gracias al trabajo de los científicos de la arqueología, porque es evidente que la agricultura y la ganadería pues, estuvo más que presente en nuestros antepasados, en la sociedad indígena que colonizó las islas. Además, en sentido común pensar que hace 2.500 años, hace 2.000 años, los humanos no solo de Canarias, sino del planeta, pues, ponían de la agricultura y de la ganadería, ¿no? Pero bueno, es un asunto que gracias al trabajo de ustedes pues, hay evidencias claras
poblamiento, ahí donde hay pues, muchas más diferencias, como bien expresaste, ¿no? Yo creo que hay una que es bastante preponderante, que es la de que murieron la teoría de que vinieron deportados por los romanos. Evidentemente es cierto lo que comentaba, de que no hay ninguna evidencia escrita de que deportaran a Ni arqueológica. pero sí hay pruebas escritas de que esa práctica de deportación sí la hacían los romanos en Sí, sí. en otros lugares del Mediterráneo, sobre todo. Pero bueno, aparte de esto, ¿no? Es un periodista, ¿no? Yo creo que yo también me parece que es de sentido común que pudiera que esa narrativa fuera cierta, ¿no? Puede ser plausible, lo dicen muchos autores, tanto de no solo no tienen que crear Gaspar, sino muchos profesoras y profesores que hemos tenido en la Universidad de España, también ocurre en la UNE, ¿verdad? Es una teoría más o menos amplia, pero yo creo que no es excluyente de otra, como están manifestando por los nuevos científicos que están en torno a tu generación, por 35, 45 años, de que también pudieron venir por sus propios méritos, viendo con los contextos sociales, históricos que se produjeron en África, ¿no? Las invasiones de los islamistas, pues los pueblos que poblaban todas esas zonas, como la huyeron. ¿A dónde quiero llegar? De que, pregunto, no tiene por qué ser excluyente esas narrativas, ¿no? No, yo para nada. Es decir, por eso lo que intentaba diferenciar era precisamente esa base de sentido común, que es lo sensato. Es sensato pensar eso. Y de hecho es probable que los romanos tuvieran algo que ver. Igual no tanto porque los trajeron, pero a lo mejor porque su presencia en el norte de África y su expansión en el norte de África pues provocó pues, determinadas situaciones que hicieron pensar a algunas poblaciones pues, que a lo mejor era Isla Canaria. Yo no lo que estoy hablando es de la evidencia arqueológica y de lo que nosotros podemos plantear más en el terreno especulativo. Arqueológicamente, la realidad, de mi punto de vista, es una. Eso no significa que mañana aparezca un yacimiento con un contexto donde veamos materiales romanos y materiales indígenas, y yo seré el primero que si las evidencias son rigurosas, pues lo aceptaré sin problema. El tema de todo esto tiene que ver con una cosa que se llama el principio de falsificación, sí, ¿no? Falsificación. Que es que si nosotros basamos nuestros argumentos solamente en especulaciones, es complicado rebatirlo y avanzar, y sobre todo pensar sobre ello y mejorar nuestra narrativa. Yo espero que lo que estoy diciendo aquí sea diferente a lo que diga dentro de 10 años, porque si no, iba a ser una persona muy aburrida y significa que no he aprendido nada durante todo este tiempo. Pero sí quiero generar, o creo que lo ideal, desde mi punto de vista, es generar planteamientos que estén basados en indicadores que puedan ser refutables. Nosotros podamos valorar si lo que estamos haciendo está bien o no. Y volver atrás. Sí, volver atrás y revisar lo que hemos hecho y seguir planteándonos, pues, mejorar las cosas que estamos diciendo. Eso no se puede hacer si todos nuestros argumentos son simplemente narrativos. Porque es un cuento que tú estás contando, es una fábula. Las fábulas, te las crees o no, pero son fábulas. Sin embargo, si tus planteamientos están basados en los datos arqueológicos, pues también implica una perspectiva bastante conservadora. Y yo sé que la datación más antigua que tenemos seguramente no sea la evidencia más antigua del poblamiento de las Islas Canarias. Por eso, ese apellido arqueológica, colonización arqueológica, no implica que la colonización fuera antes. Pero nosotros, a día de hoy, las evidencias que tenemos son estas. Y ya está. Y no pasa nada. Y es verdad que por la propia tradición histórica y arqueológica, esto no solo pasa en las Islas Canarias, esto es una cosa de las propias disciplinas a nivel general. Pues intentamos crear grandes teorías que lo abarquen todo. Pero eso, pues tiene el problema que no se pueden refutar. ¿Qué le vas a decir? Un cuento. De acuerdo. ¿Otra pregunta?
Y en esta relación con la respuesta a la pregunta, no puedo quitar arriba, pero eliminar la realidad en torno. Eso es lo que creo que en mi punto de vista nos falta. Las teorías sobre la función narrativa basada en datos científicos, constatables y verificables, y siempre van a estar mejorados. Lo cual es que trabajar y ya un poco en relación a las preguntas, yo creo que si merece la pena que nos aclare, que ahora parece que es una de la violencia económica directa de la agricultura o de ganadería, cuando nos falta no solamente más violencia económica, sino también toda esta lectura de la agricultura. Porque como está claro, yo creo que lo verán muy esa categoría de pastores o agricultores para describir una construcción tan compleja como la que encontramos. Entonces, yo creo que igual falta eso, falta a nivel de análisis, falta la historia del territorio, falta la reflexión teórica. No, pero vamos, te agradezco las preguntas. Y la segunda, que nos dice, la posibilidad de todos estos profesores familiares de si eso también no va a tener que obligar a hacer una lectura de una manifestación anterior, que lo único que no resultado pegar probablemente que a veces no ha sido una acción a lo largo del tiempo y solamente con cambios producidos por dinámicas internas. La posibilidad de llegar a tener poblaciones en un momento a qué nos puede habilitar. Pues en primer lugar. Tienes que repetir las preguntas. ¿Sí? Brevemente, sí. Bueno, a ver. Primero vale. Bueno, muchas gracias por los piropos. Y bueno, voy a empezar por el final. Me han preguntado pues si son suficientes pues las categorías que tenemos hoy en día para definir o intentar diferenciar entre sociedades pastoriles, sociedades agricultoras a lo largo del tiempo, para definir a los antiguos aborígenes. Si además tenemos que incorporar la posibilidad de nuevas oleadas de poblamiento y de lo que eso que implica a la hora de transformar pues, la realidad que ya estaba en las islas previamente. Y la otra cosa, y bueno, la necesidad de sobre todo, que es por lo que empezabas me parece, también yo creo que dar un golpe encima de la mesa y decir, bueno, ya a día de hoy hay determinadas narrativas que tenemos que ir empezando a eliminar. No solo porque lo digamos los canarios, sino porque ya la disciplina arqueológica ha avanzado suficientemente a nivel internacional, ya es una cosa de manual de arqueología, de primero de carrera, que tenemos que empezar a incorporar como parte de la praxis normal. Un poco lo que me preguntan. Bueno, pues empezando también por el final, yo creo que sí, Y hoy en día nosotros no podemos estar valorando dataciones de carbono 14 que sabemos que están mal, que sabemos que no cumplen los requerimientos que la arqueología a nivel internacional pues ya acepta como lo mínimo indispensable para poder pues, plantear una interpretación arqueológica. Y de hecho yo creo que a día de hoy si nosotros fuéramos a hacer un planteamiento muy riguroso de higiene cronométrica, es que nos íbamos a quedar sin dataciones. Muchas dataciones de restos humanos, si no tienen isótopos y valoramos la influencia del efecto reservorio, y de hecho ya tenemos resultados que indican que en algunos casos los cambios son muy, muy importantes, pero de cientos de años. Entonces, si hay una parte de la masa crítica de arqueólogos que está valorando estas cuestiones, es decir, estas cuestiones surgen porque se ha llegado a un nivel, por ejemplo, las publicaciones que ustedes han hecho, pues han planteado una serie de propuestas súper importantes, claro, pero ahora vamos a
seguir pues contribuyendo, pues mejorándolo, porque siempre lo vamos a mejorar. Si no lo mejoráramos tendríamos un problema, y yo espero que dentro de 10 años haya nuevas técnicas, nuevas ideas, nuevos arqueólogos que mejoren lo que estamos diciendo ahora, ¿no? Eso sería una gran noticia, está mejorando la arqueología. Pero lo que no podemos seguir es contestando a dataciones que están basadas en, que no tienen contexto, que están basados en sedimentos, que en ningún lado se aceptan ya como válidas. ¿Qué pasa? Que si no aceptamos esa datación, determinadas narrativas pierden el sustento, la evidencia material que la sustenta, ¿no? Se pierden, se diluyen. Pero creo que es momento de... O sea, que ya directamente yo aquí ni siquiera me he puesto a hablar de las hipótesis sobre los fenicios, que ya me parece, como voy a volver a hablar de esto. No podemos mirar para adelante ya. Vamos a plantear lo de los romanos y tal, que me parece súper interesante. Los fenicios ya me parece que hoy en día ya no tiene cabida. De mi punto de vista, con todo el respeto para las hipótesis, que han sido muy interesantes y hay que tener en cuenta, con los medios que habían en la época en que se desarrollaron esas teorías, es una cosa muy loable y es una cosa que hay que respetar. Tampoco la puedo venir yo y decir, pues como tengo, pues accedo a determinadas técnicas y no sé qué, y he tenido la oportunidad de formarme en no sé dónde, pues ahora vengo y digo que lo que han hecho de aquí para atrás es una porquería. Eso me parecería muy injusto también, pero sí creo que hay que pues, dejar determinadas cosas atrás, como lo de mitterranoides y cromañoides, que hoy en día no se nos ocurriría pues, seguir hablando de ello, ¿no? En cuanto a la definición de las prácticas de subsistencia de los indígenas canarios, esto es una cuestión muy interesante y a mí es lo que realmente me parece más estimulante. Y creo, y me gustaría que fuera una de mis aportaciones en mi carrera como arqueólogo, es intentar generar conjuntos de datos con gran resolución, con una perspectiva temporal. Porque es probable que algunas de estas sociedades insulares sí fueran pastoriles en el momento del contacto europeo. ¿Pero eran pastoriles en África? ¿O son pastoriles por un proceso de adaptación y de resiliencia, lo que sea, a los contextos insulares? Eso es lo que a mí me interesa saber. Pero para valorar esas cuestiones necesitamos, en primer lugar, pues, contextos bien datados, contextos en los que tengamos pues, estudios de fauna hechos, estudios de arqueobotánica, estudios de la cultura material. Es decir, una serie de necesidades que sinceramente nos va a llevar 30 o 40 años, siendo bastante optimista. Eso no implica que mientras tanto vayamos haciendo nuestros planteamientos, porque si no nos íbamos a aburrir y vamos solo a ofrecer pues, una perspectiva positivista acerca de las culturas aborígenes, y yo creo que no. Yo creo que hay que generar narrativa. En ningún caso he querido decir que las narrativas no son importantes hacer. Lo que sí, un poco lo que tú decías, que esas narrativas tienen que estar basadas, en la medida de lo posible, en los datos, en el estado de la cuestión, para que esas narrativas puedan ser refutadas por nosotros mismos, propios que desarrollamos esas narrativas, o también por otras personas. No sé si contesté a todo. A ti. Si te parece, pasamos a una pregunta del chat. Dice que si Vale. son coherentes los datos obtenidos. Bueno, me voy a acercar y así se puede escuchar. ¿Son coherentes los datos obtenidos del estudio lingüístico del Ibico-Bereber Canaria con los estudios paleogenéticos y con las dataciones de carbono 14 del registro arqueológico al intentar fechar el primer poblamiento de la isla y de las islas? Para ver de la coherencia entre los estudios lingüísticos, estudios paleogenéticos y dataciones. Yo creo que en grandes rasgos sí, en el sentido de que estamos hablando de comunidades. Si estamos hablando de un proceso de colonización que tiene lugar durante los primeros siglos del primer milenio después de Cristo, que estas culturas pues ya traían la escritura líbico-bereber y que proceden del norte de África. Que proceden del norte de África, yo creo que ahí hay totalmente acuerdos generalizados de todos los arqueólogos, la información genética bastante contundente y también las manifestaciones arqueológicas así lo son. Y yo, ahora, ¿qué pasa? Que las manifestaciones líbico-bereberes pues, no están datadas directamente, aunque los estudios que se han realizado pues, nos hablan pues, de un proceso que también está asociado a los primeros cientos de años del primer milenio. Entonces, en ese sentido es coherente. Sí, sobre todo va coincidiendo. Sí que hay una problemática asociada a las inscripciones, lo que se ha llamado el líbico latino,
que no todos los autores pues vinculan a un alfabeto de influencia latina, algunos, pues bueno, hay una discusión con eso y eso pues es una de las cuestiones también que hay que ir valorando en el futuro. Muy bien. ¿Sala? ¿Preguntas en sala? Bueno, pues doy paso a todo el chat. Pregunta Tere Correa, que, bueno, aparte de felicitarte por la charla, dice que la pregunta es, ¿qué demanda hoy, qué crees que demanda hoy la arqueología en Canarias? ¿Y qué piensas de la incorporación? Perdón, que no me he acercado. La pregunta de Tere Correa es que, ¿qué demanda hoy la arqueología en Canarias? ¿Y qué piensas de la incorporación de la perspectiva de género en las investigaciones? Bueno, yo creo que la arqueología canaria demanda dinero y, y especialistas. Tenemos una necesidad brutal de especialistas. Necesitamos formar a arqueólogos que se especialicen en determinadas cuestiones. Eso no implica que no deba haber arqueólogos generalistas. De hecho, yo mismo creo que acabaré siendo generalista. Pero necesitamos arqueólogos especialistas para poder abordar el registro arqueológico. De hecho, los museos, este mismo, está lleno de muchísimas evidencias arqueológicas que están esperando ser estudiadas. Y realmente tenemos un déficit brutal de especialistas que trabajen en la arqueología de Canarias. Y en segundo lugar, yo creo que la perspectiva de género ha sido una de las grandes revoluciones de la arqueología a nivel internacional. Y de hecho, bueno, no puedo decir otra cosa porque mi propia tesis, las principales aportaciones, tienen que ver todas con los datos que conseguimos pues, inferir de la división sexual del trabajo en la población prehispánica de Gran Canaria en el último periodo de ocupación de la isla, ¿no? En ese sentido creo que realmente ha sido una de las grandes revoluciones que ha habido en la arqueología. Perdón por la serenidad y el respeto que has tenido con todas las teorías. Yo creo que eso mucho de agradecer. Y además hay un momento muy importante que nosotros estamos viviendo, con las conferencias que han habido estos días, esta semana, con toda la base que está metiendo en la historia de Canarias en general. Yo sí quería comentarte, o hacer una reflexión. Antes comentaba sobre las presidencias, y yo creo que también, sinceramente, yo tengo un parte de mi estudio que profundice sobre eso, porque yo a veces he dicho cosas de aquí para atrás que enlazan con el mundo indígena, y yo creo que vamos a estar comentaba las pruebas de cierto paradigma. Yo, por ejemplo, cuando fuimos haciendo un estudio en Guayabé, que siempre se ha hablado como el paradigma, o un método tradicional que pudo haber sido un producto, entre comillas, de esa provocación del mundo indígena. Sin embargo, cuando la gente mayor nos explicaba cómo hacían las pruebas, utilizaban tipos, la disposición de las pruebas para mí no tiene que tener poco con la distribución de los pueblos indígenas. Entonces también, al igual que, bueno, como por el otro día, que son los mercados también, son una mezcla genética, pues también son una mezcla de pruebas. Yo creo que también, porque también se habla de la cestería, de la cerámica, que yo digo que no, a mí no sé hay ciertos paralelismos, pero yo tengo falta de verdad que aterricen, ¿no? Y que realmente nos digan si realmente hay esa evidencia o no. Sí. Muchas gracias, Antonio. Me preguntan, eso se escuchó. Me preguntan, pues, un poco discutir sobre el tema de las pervivencias indígenas en la sociedad tradicional canaria, y que realmente esas pervivencias no son, digamos, resultado directo de los elementos culturales aborígenes, sino que también, pues, se han ido incorporando los conocimientos, los procesos de trabajo, la tecnología, incluso las necesidades sociales de lo que es la sociedad colonial y postcolonial canaria. Estoy totalmente de acuerdo contigo. En este sentido, yo creo que una de las asignaturas pendientes de la investigación arqueológica en Canarias es precisamente esa transición, ¿no? Y esa formulación de esa nueva sociedad, no solo en los ámbitos urbanos, sino también en el campo. No sabemos nada del campo. Nada. Lo que dices tú, planteamos que determinadas cuestiones son pervivencias indígenas, pero hay una interrupción entre
siglo XX, y el XXI pues prácticamente no nos queda nada, el XX y el XIX, y el siglo XV. Y ahí yo creo que hay una gran oportunidad de investigación en el futuro. Y de hecho creo que si volviera a empezar, iría por ahí. Sí. Una vez hablando con un compañero, yo le decía que yo a veces leía mis abuelos, más parecido, con conocen en portugués, y a veces tengo colaciones, ya no digo un berebere, pero a veces también un poco, no sé, tendemos a, no, porque hacían, yo no sé, cualquier, por ejemplo, la cerámica, ¿no? Porque es heredera directa del mundo indígena, ¿sí? Y no, porque muchas cosas que uno ve que lo en portugués, no sé, la cestería, o el tema del cuero, porque yo lo que creo es que cuando hice un curso de modelo social, económico y político castellano, con influencia portuguesa, con otras influencias, yo creo que se radicaron muchas cosas. Es verdad que hay evidencia, pero por ejemplo, si tú metas más en la alimentación y el costo, es igual interesante, quiero decir que a lo mejor es algo que se adaptó porque interesaba porque se quería. Sí, sí. Bueno, y también por una cuestión funcional, porque, aquí no se da bien el trigo del pan, sino que la cebada aquí está adaptada al contexto semiárido de las islas y entonces pues produce mejor, es una producción más segura, pero con esa cebada no vas a hacer pan, hacer gofio. ¿Sabes? Que también, cuando hablo de pervivencias no quiero decir que haya llegado a la actualidad pues 100%, sino que determinado el conocimiento que tenían las poblaciones indígenas fue utilizado y fue transformado por ellos mismos y por los que vinieron después y por lo que conjuntamente crearon, ¿no? Yo creo que algo sí que pues quedó, pero transformado, ¿eh? En un caso es una pervivencia, ahí me expresé más, en el sentido que es una continuidad absoluta con respecto al periodo aborigen. Pero sí creo que hay conocimiento indígena que se utilizó en la sociedad que vino después y que pervivió de alguna manera transformado, no solo pues con la incorporación de nuevas herramientas, nueva tecnología. Pues me imagino que si alguien tiene un animal para arar la tierra, no va a estar metiendo el palo con el cuerno para arar la tierra, ¿no? Para coger la bestia. Pero seguramente en determinadas cuestiones sí que el conocimiento indígena se utilizó, se manipuló y se transformó en una cosa nueva, que es característica de la sociedad canaria. Y me parece que eso es muy interesante, muy, muy interesante. Bueno, pues si les parece, vamos ya cerrando por la hora que es las preguntas. Darle las gracias a Jonathan Santana por haber aceptado la invitación a compartir hoy todas estas reflexiones, ¿no? A las que nos ha invitado. Darle también a ustedes las gracias por asistir, tanto presencialmente como los que están detrás de esta pantalla. Recordarles que la próxima conferencia tendremos a Nuria Álvarez, arqueóloga de La Palma, que nos va a hablar del proyecto de cuevas colgadas que está llevando a cabo en esta isla. Será como 7 a las 7 de la tarde. Recuerden que mañana se abren las inscripciones, tanto para los que quieran apuntarse online como para los que quieran inscribirse de manera presencial. De nuevo, reiterarles las gracias a todos ustedes y por supuesto también a Jonathan Santana por estar aquí. Muchas gracias.